Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar esta linda blusa. Miren cómo se ve. Le hice estos detalles acá en la parte de arriba. Yo la he realizado en una talla S. Me he gastado 180 gramos aproximadamente. La cantidad que vayan a gastar depende de la talla que lo vayan a hacer. Igual en el tutorial yo les enseño a realizarlo en diferentes tallas. En la cajita de información de la descripción del video les dejo también las referencias del ancho que ustedes lo podrían hacer. Igual siempre les recomiendo que se guíen de una prenda que a ustedes les quede bien y se guíen del ancho y del largo para que así les quede perfecto. Los subtítulos, que son las letras que salen acá abajo del video, recuerden que ustedes la pueden desactivar. Le hacen clic a la pantalla, salen dos letras CC, le hacen clic y se desactivan. También sale ajustes o configuración y ponen desactivar subtítulos, porque siempre me preguntan, por eso siempre se los digo. Y si les gusta este video, recuerden dejar su like, dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Así que comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta linda blusa: yo he utilizado 180 gramos de hilo 100% algodón de esta marca. Como ya se me acabó este color, me queda la etiqueta, pero me viene así el ovillo, miren. Es de la marca Revés Derecho y la que he utilizado me dice que es 100% algodón. Me dice acá para recomendado con crochet número 3. Es de 4 hebras y el grosor del hilo es de 2 milímetros. Este es de color avellana, por si están acá en Chile y consiguen esta misma marca, pero como siempre les digo, utilicen la marca que ustedes tengan en sus países, el material que ustedes gusten. Claro, yo estoy utilizando algodón porque es verano, es un poco más fresco, pero ustedes utilicen el que tengan. He utilizado para este hilo, que es de 2 milímetros de grosor, un crochet de 3 milímetros, tijeras, aguja lanera y marcadores de puntos. Ya, esta blusa, como les dije, es para una talla S más o menos. Igual en la cajita de la descripción siempre les dejo medidas referenciales para que se puedan guiar, pero lo que siempre les recomiendo es que se guíen de una prenda que a ustedes les quede bien, vean el ancho y el largo que desean. Ya, entonces esos serían los materiales, así que comencemos con el tutorial. Miren, antes de comenzar, para sacar la medida, esta sería la parte de nuestro cuello y tenemos que medir el contorno de nuestro cuello, ¿ya? Entonces el contorno a mí me da 56 centímetros, que esos 56 centímetros tenemos que tejer cadenas hasta tener la medida. En mi caso son 128 cadenas. Como vamos a tejer en esta técnica que es top down, que es tejer de arriba hacia abajo sin costuras, y vamos a hacer un escote así cuadrado, las cadenas que nos den tenemos que dividirlas entre 4. A mí me da 32. Entonces cada lado tiene que medir igual, que son 32 cadenas en cada lado. Este sería la parte de atrás y estos los hombros. Acá en la parte delantera también tiene que medir 32. Pero como la parte de adelante vamos a empezar tejiendo abierto, tenemos que dividir 32 entre 2 y me da 16 en cada lado, ¿ya? Entonces de esa manera lo van a hacer. Si están tejiendo con el mismo hilo que yo, o por lo menos que tenga el mismo grosor que el hilo que yo estoy tejiendo, que es de 2 milímetros, y el crochet número 3, pueden guiarse igual de la misma medida y de las mismas cadenas. Si van a tejer con otro hilo más grueso o más delgado y otro crochet, entonces se miden la medida que les dé, hacen las cadenas que midan lo que necesitan, lo dividen entre 4, ya saben, y la parte de adelante la dividen entre 2 porque esto va a estar abierto, ¿ya? Entonces yo ya tejí mis 128 cadenas. Acá les quiero enseñar. Ya tejí acá mis 128 cadenas. Entonces después de que hayan tejido las cadenas que necesitan, vamos a subir con 3 cadenas de altura, que es 1, 2, 3, y vamos a contar retrocediendo 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5 vamos a empezar a hacer un punto alto, y aquí
estas de acá, las cadenas que hemos empezado, vamos a contarlas como un punto alto. Esta entonces sería la segunda, el segundo punto alto. Voy a seguir tejiendo puntos altos hasta tener 16, que serían los primeros que necesitamos acá. Voy a tejer primero 16 puntos altos. En cada esquina vamos a separar con 2 cadenas cada esquina. Voy a tejer 16, después 2 cadenas. Después tejo 32 puntos altos, los separo con 2 cadenas. Sigo acá con 32, separo con 2 cadenas. Sigo acá con 32, separo con 2 cadenas. Termino haciendo 16 puntos altos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá ya voy 3. Voy a seguir tejiendo acá 4 hasta tener 16. Miren, acá ya voy 15 y 16 puntos altos. Voy a hacer mis 2 cadenas para formar la primera esquina. Voy a hacer 2 cadenas y sigo tejiendo en la siguiente cadena, contando ahora 32 puntos altos. Ahí voy el primero, sigo contando acá 2, 3. Voy a tejer hasta tener 32 puntos altos. Acá voy 31 y 32. Separo con 2 cadenas la segunda esquina y en la siguiente cadena vuelvo tejiendo un punto alto en cada cadena hasta tener 32. Ahora podemos marcar cada esquina para saber que ahí vamos a tejer en cada esquina los aumentos, así que si desean lo marcan, ya, para que sepan que en cada esquina van a ser siempre 2 cadenas y van a seguir tejiendo. Así que voy a seguir acá tejiendo hasta tener 32 puntos altos. Acá voy 31 y 32. Vuelvo a separar con 2 cadenas para formar otra esquina y en la siguiente cadena vuelvo a comenzar y me tocan de nuevo hacer 32 puntos altos. Ahí marco la esquina y vuelvo a tejer acá 32 puntos altos. Acá ya voy 2. Acá ya voy 31 y 32. Separo con 2 cadenas para formar la última esquina y en la siguiente cadena empiezo de nuevo haciendo puntos altos y voy a hacer los 16 puntos altos que me faltan. Ahí en ese lado voy a marcar ahí la última esquina y sigo tejiendo acá hasta tener los 16 puntos altos y llegar al final. Acá ya voy 15 y 16. Ahora vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Desde esta vuelta vamos a siempre subir con 4 cadenas cada vez que empecemos, porque 3 cadenas van a contar ahí como el punto alto y una cadena que es de separación para formar los cuadraditos que vamos a tejer. Ya, entonces ahora dejamos acá un punto en el siguiente, vamos a hacer un punto alto. Volvemos a hacer una cadena, dejamos un punto en el siguiente, hacemos un punto alto. Una cadena, dejamos un punto en el siguiente, tejemos un punto alto. Una cadena, dejamos un punto en el siguiente, tejemos un punto alto. Voy a tejer así hasta llegar acá a la primera esquina. Acá ya estoy llegando en la esquina, me queda un punto, ven, dejo ese punto y acá en el siguiente sería la esquina. Voy a hacer ahí un punto alto, 2 cadenas, siempre acá en las esquinas. Acá voy a sacar el marcador, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y en ese mismo agujero un punto alto. Lo vuelvo a marcar para saber que esa es la esquina y voy a seguir tejiendo la misma serie. Una cadena, dejo acá un punto y en el siguiente hago un punto alto. Cadena, dejo un punto y en el siguiente hago un punto alto. Sigo avanzando hasta llegar acá a la otra esquina. Acá ya estoy llegando a la otra esquina, hice una cadena, dejo un punto en el siguiente, hago un punto alto. Acá me va a tocar tejer adentro del agujero de la siguiente esquina, entonces voy a hacer igual una cadena. Acá adentro hago un punto alto,
una cadena y un punto alto en ese mismo agujero. Perdón, son 2 cadenas. Entonces adentro del agujero hacemos una cadena, 2 puntos altos siempre adentro del agujero y un punto alto. Ya recuerden que siempre acá adentro es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto para hacer ahí el aumento y vaya creciendo cada fila. Entonces ahí marcamos, y ahora sí voy a seguir con una cadena, dejo un punto y en el siguiente voy a hacer mi punto alto, cadena, dejo un punto en el siguiente, mi punto alto. Voy a seguir tejiendo así hasta llegar a la otra esquina. Acá me toca ya la otra esquina y voy a hacer una cadena acá adentro, hago mi punto alto, 2 cadenas y un punto alto en ese mismo agujero. Vuelvo a marcar y sigo tejiendo la misma serie, una cadena, dejo un punto en el siguiente, un punto alto, y eso es lo que vamos a hacer acá en el agujero. Ya saben que hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, y seguimos aquí hasta terminar. Acá ya estoy terminando, ya hice la cadena, dejo un punto y justo acá encima de las cadenas me toca hacer mi punto alto. Entonces tejo ahí mi último punto alto y miren, acá les quería mostrar la forma que estamos tejiendo. Aquí sé que se ve el escote cuadrado, ven, ahí está, así es lo mismo que hicimos aquí en el dibujo. Lo que sí se tienen que fijar, antes que me olvide, que todos los lados sean número par, ya cuando saquen las cadenas que necesitan y lo dividan, fíjense que todos los lados tengan número par. Si ven que les toca impar, le aumentan 1 o les disminuyen 1, pero que cada lado sea par, ya. Entonces así nos va quedando, ven. Ahora vamos a seguir tejiendo, y cada vez que hagamos esto de las 2 cadenas, del punto alto, 2 cadenas y un punto alto en cada esquina, esto va a ir creciendo hasta llegar al ancho que necesitemos del contorno de nuestro torso. Entonces miren, para seguir siempre vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, volteamos y encima del punto alto hacemos un punto alto. Ahora hacemos una cadena, encima del punto alto tejemos un punto alto, cadena, encima del punto alto, punto alto. ¿Ven? Cada cuadradito va encima de cada cuadradito, los puntos altos van encima de los puntos altos. Voy a seguir tejiendo cadena y punto alto encima del punto alto, cadena, punto alto encima del punto alto, cadena, un punto alto encima del punto alto, cadena, acá un punto alto, cadena, un punto alto encima del punto alto, y acá que hemos llegado de nuevo a donde está la esquina, saco el marcador y hago cadena, y adentro de ese agujero ya saben que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Ya siempre en los agujeros hacemos punto alto, 2 cadenas y un punto alto, porque ahí son los aumentos, ya. Y sigo tejiendo mi misma serie, cadena, y acá me toca un punto alto, hago el punto alto, ven, así, cadena, un punto alto encima del punto alto. Esto es lo que voy a tejer todo, y en cada esquina hacemos el punto alto, 2 cadenas y punto alto. Seguimos tejiendo hasta llegar al final. Siempre para empezar una fila subimos con 4 cadenas y seguimos haciendo lo mismo. Voy a seguir avanzando hasta tener el ancho del contorno que necesito, y acá en la cajita de la descripción también les voy a dejar las medidas para todas las tallas, ¿ya? Entonces voy a avanzar hasta tener la medida que necesito y les explico hasta dónde tienen que avanzar.
Voy a seguir avanzando y de ahí lo medimos. He avanzado un poco. Desde aquí, contando desde la primera fila, he avanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la fila 8, acá la voy a terminar. Ya hice la cadena. Ahora hago un punto alto acá encima de las cadenas. Y voy a dejar hasta acá la abertura de la parte del pecho. Y ahora lo vamos a unir para coser o tejer en redondo. Miren, acá me mide 9 centímetros. Le he dejado y recién vamos a unirlo. Les voy a mostrar cómo se ve. Miren, esto va así. Así de esta manera. Ahora lo vamos a unir para tejer en redondo. Entonces lo que vamos a hacer acá, para unirlo, voy a hacer una cadena y lo voy a unir aquí. Cuento 1, 2, 3, aquí en la tercera cadena. Lo uno con un punto deslizado. Y ahora subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y 4, que va a ser la de separación con 4. Y acá encima del punto alto tejemos nuestro punto alto. Cadena y encima del punto alto tejemos nuestro punto alto. ¿Ven? Así de esa manera ya lo hemos unido y ahora vamos a empezar aquí. Así que vamos a seguir tejiendo una cadena o un punto alto hasta llegar acá. Ya saben que en las esquinas hacemos los aumentos, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto adentro. Y después en cada punto alto tejemos un punto alto dejando una cadena y vamos a seguir tejiendo unas vueltas más hasta tener el ancho que necesitamos. Que el ancho, este es el contorno. Así que hasta que tengamos el ancho que necesitamos, vamos a seguir dando vueltas. Como ya esto ya está unido y acá ya tenemos el escote del pecho, solamente voy a seguir tejiendo hasta llegar a mi ancho y ahí les voy a decir cuánto mide y las medidas en las demás tallas también para que se hagan una idea. Miren, acá ya estoy terminando de dar la vuelta para unirlo aquí. Antes de seguir les quería enseñar, aquí ya hice la cadena, en este último hago el punto alto y para unirlo acá donde hemos empezado hago cadena y me uno acá encima de las 3 cadenas en la tercera con un punto deslizado. Ven, de esa manera, y vuelvo a subir con 3 cadenas más una de separación, o sea 4 cadenas, y acá encima del punto alto hago un punto alto, vuelvo a hacer cadena y encima del punto alto tejemos punto alto y así por toda la vuelta. Ya, entonces cada vez que lleguemos acá, como ya lo hemos unido, lo único que hacemos es hacer una cadena, punto deslizado, subimos con 4 cadenas y seguimos haciendo nuestra serie de punto alto, cadena y punto alto encima de cada punto alto. Voy a seguir avanzando hasta llegar a tener el ancho que necesito y volvemos. Miren, ya avancé hasta llegar al largo de mi sisa, que este es el espacio que voy a dejar para mi brazo. Ya me lo medí y ya aquí entra mi brazo, así que hasta acá voy a avanzar. Y ahora lo que vamos a hacer es unir acá, miren, este lado y también este lado para poder avanzar solamente recto y ya solamente la parte de abajo. Ya no vamos a hacer crecer los brazos, ¿ya? Entonces acá, esta es la última vuelta, acá termino, hago una cadena y cuento acá 1, 2, 3, en la tercera cadena hago mi punto deslizado. ¿Ven? Voy a seguir avanzando, tejiendo hasta llegar acá, porque acá ya lo voy a unir.
Ya, entonces ya saben que para seguir subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y acá encima del punto alto sigo tejiendo mi punto alto, cadena, encima del punto alto tejo el punto alto, cadena, encima del punto alto un punto alto, y así voy a avanzar hasta llegar acá para unirlo. Antes de seguir y llegar acá se los voy a medir para que se hagan una referencia, ya. Antes de olvidarme, miren, acá les voy a medir el ancho que yo he llegado. En total he avanzado desde acá, desde los puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya le he dado 14 vueltas o 14 filas y ya me dio el ancho. Ahora, el ancho que me ha dado a mí, desde acá hasta acá, miren, son 38 centímetros de ancho. Y para mí está bien. Es 38 de adelante y 38 de la parte de atrás, ¿no? Entonces para mí este ancho está bien. Para una talla S, acá en la cajita de información les voy a dejar. Para una talla S normalmente de ancho son 40. Pero el tejido siempre tiende a extenderse 1 centímetro más de cada lado conforme lo vamos utilizando y las lavadas, ya, así que por eso prefiero hacerle 2 centímetros menos. Ahora, si a ustedes les gusta que les quede un poco sueltito, 1 o 2 centímetros más suelto, lo hacen con las medidas que están abajo. Para una talla S es 40, para una talla M 42, L 44 y así. Abajo les he dejado todas las tallas para que se puedan guiar ahí como referencia, o como siempre les digo, guíense de una blusa que les quede bien el ancho y háganlo de ese ancho. Ya, entonces este es mi ancho. Ya llegué al ancho porque ustedes van a seguir tejiendo hasta llegar el ancho que necesitan y así se van a guiar qué talla necesitan. Si quieren que esto siga creciendo más ancho, entonces siguen tejiendo más vueltas hasta llegar estas dos partes al ancho que ustedes necesitan y ahí recién lo vamos a cerrar. Ahora, la parte de acá donde van los brazos, a mí me ha llegado a 18 centímetros. Eso es como para una talla S, la parte del ancho de los brazos. Pueden ustedes dejarle para una talla M 20, después una talla L 22, una talla XL 24. O sea, mientras esto va agrandando, también va a ir agrandando esto. Pero pruébenselo siempre antes de cerrar acá, que ahora lo que nos toca hacer es cerrar. Pruébenselo, se lo colocan encima y se fijan que aquí entre su brazo. Si está bien su brazo, entra cómodo, pues lo dejan así. Y si ya llegaron acá al ancho de acá, igual acá ahora voy a avanzar. Miren, voy a avanzar hasta acá y les voy a decir cómo podemos hacer en el caso de que ya hayamos llegado al ancho que necesitamos y en el brazo todavía nos falte un poco más. Le podemos hacer cadenas. Ya, entonces voy a avanzar hasta acá y les muestro. Miren, ya llegué acá a la esquina donde está mi marcador. Entonces me toca acá una cadena y en esta esquina, en el caso de que ya hayan llegado al ancho y el brazo les quede bien, entre bien su brazo, entonces van a pasarse directamente al otro agujero, a este de aquí. Ya vamos a sacar el marcador, vamos a sacar los marcadores. Entonces, si a ustedes les queda bien así, se van a pasar directo acá, van a agarrar el lado de acá y el lado del otro lado y vamos a hacer ahí el punto alto. ¿Ven? De esa manera. Y vamos a seguir tejiendo acá con la cadena y el punto alto acá en el siguiente punto alto que nos tocaría. Seguimos con cadena, un punto alto encima del punto alto, cadena, punto alto encima del punto alto y así. ¿Ven? Ya lo hemos unido y vamos a seguir tejiendo nuestro mismo punto por todo el alrededor hasta llegar a la otra esquina y lo unimos de la misma manera.
En el caso de que hayan llegado a su ancho de acá del cuerpo y en el brazo les quede chico todavía, le podemos hacer esto, miren. Solo es en ese caso, acá les voy a enseñar. Lo que van a hacer aquí es, nos toca hacer la cadena para tejer acá en la esquina, ¿verdad? Entonces, acá en la esquina hacen igual un punto alto y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. 4 cadenas, nos pasamos a la siguiente esquina y tejemos ahí el punto alto. Volvemos a hacer una cadena y vamos a seguir tejiendo acá encima del punto alto que nos toca, un punto alto, y así seguimos tejiendo cadena, punto alto. Y ven, estas cadenas que hemos dejado acá va a hacer que esta parte del brazo quede más ancha, quede más grande, y siguen tejiendo, hacen lo mismo acá en la otra esquina. Cuando llegamos acá seguimos haciendo lo mismo, punto alto, cadena, punto alto encima de acá, punto alto, cadena, así, y seguimos tejiendo igual. Ese es en el caso de que quieran que el brazo quede un poco más ancho, porque ya han llegado acá a la parte de abajo del cuerpo y el brazo todavía les falta un poco, ¿ya? Si no es así, lo unen directo como les enseñé. Entonces, como a mí me queda bien la parte del brazo, siempre pruébense, les digo, pruébense antes de unir, se lo van probando. Entonces, yo ya termino acá, me toca aquí adentro, voy a agarrar estas dos esquinas y voy a hacer ahí mi punto alto, cadena, sigo tejiendo acá en el punto alto que me toca, que sería este, cadena, punto alto encima del punto alto. Voy a seguir tejiendo todo hasta llegar acá a la otra esquina. Miren, ya llegué, acá ya lo habíamos unido, avancé, llegué a la otra esquina. Voy a sacar ya los marcadores porque los voy a unir. Entonces, ya saben, acá voy a hacer una cadena, voy a unir acá estas dos partes y voy a hacer mi punto alto con las dos partes juntas. Ya saben que si desean que esto quede más abierto, hacen cadenas, hacen 4 cadenas y siguen tejiendo. Entonces hago mi cadena, acá me toca este punto alto, hago un punto alto encima, cadena, punto alto, y así voy a seguir tejiendo. ¿Ven? Ya uní esta parte de acá, esta también. Ahora sigo tejiendo acá, voy a llegar hasta acá, ¿ven? Donde hemos empezado. Y de ahí solamente voy a seguir tejiendo como hemos estado haciendo hasta llegar al largo que yo quiero. Entonces voy a seguir avanzando, dando vueltas. Como esto ya está cerrado, ya no vamos a tejer aquí, solamente vamos a tejer todo este contorno de la parte de abajo. Voy a seguir avanzando y les voy a decir cuánto es lo que mide hasta donde yo he avanzado. Ya igual ustedes lo siguen tejiendo hasta el largo que ustedes quieran. Igual la última fila que vamos a hacer, le vamos a hacer puntos altos para que quede igual como hemos empezado acá. Miren, ya avancé hasta el largo que quiero. Ahora lo vamos a medir. Lo vamos a medir para que se hagan una idea de qué largo. Miren, desde donde hemos cerrado, que es acá en la sisa, hasta la parte de abajo me da 22 centímetros. Desde la sisa hasta abajo, ya 22 centímetros. Entonces hasta ahí yo lo quiero de largo. Y lo que voy a hacer ahora acá, ya lo cerré ahí, y voy a hacer una cadena. Voy a cortar dejando una hebra pequeña para hacer la última vuelta en puntos altos. Pero si se han dado cuenta, aquí hemos estado haciendo la línea que cerramos en cada fila o en cada vuelta. Esa línea no se nota mucho porque como todos son cuadraditos y parece que todas fueran cadenas, no hay problema porque no se nota mucho. Pero ahora, como acá abajo vamos a hacer los puntos altos, sí se va a notar que vamos a subir acá y vamos a hacer puntos altos. Así que estos puntos altos los vamos a hacer por la parte de atrás. Vamos a empezar
haciendo un nudo deslizado. Y voy a hacer una cadena, y en la parte de atrás vamos a entrar por el medio, por cualquier punto del medio, y vamos a empezar haciendo los puntos altos. Entonces ingresamos acá, subimos con 3 cadenas y aprovechamos en esconder esta hebra, y voy a tejer un punto alto adentro del agujero del cuadradito, un punto alto encima del punto alto, un punto alto adentro del agujero, un punto alto encima del punto alto, y así vamos a ir haciendo puntos altos, uno adentro del agujero y uno encima del punto alto. Eso vamos a hacer hasta dar toda la vuelta y llegar acá de nuevo. Aprovechamos también en esconder esta hebra cuando hagamos los puntos altos por este lado, y seguimos tejiendo hasta el final. Acá ya terminé de tejer los puntos altos. Voy a hacer acá en la tercera cadena un punto deslizado, hago una cadena, dejo una hebra pequeña que vamos a esconder adentro del tejido. La podemos esconder con la aguja lanera, ingresando ahí, miren, entre los puntos, van pasando así para esconderla. Así la voy a ir pasando hasta un poco más acá, y de ahí ya cortamos la hebra. Ahora vamos a tejer puntos altos acá al borde de las mangas. Entonces lo que vamos a hacer es un punto deslizado, y vamos a comenzar acá, miren, en esta parte de las mangas donde hemos unido, en el primer cuadradito que se nos presenta, vamos a ingresar ahí y vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y ahora encima del punto alto que nos toca vamos a hacer un punto alto, y vamos a aprovechar en esconder esta hebra en el agujero, un punto alto, encima del punto alto un punto alto, en el agujero un punto alto, y así vamos a ir tejiendo puntos altos en toda la manga hasta llegar acá, y volvemos. Acá terminé de dar toda la vuelta, terminé de hacer el último punto alto. Voy a unirlo acá con un punto deslizado, una cadena, dejo una hebra pequeña para poder esconder adentro del tejido, ya. Y de la misma manera vamos a hacer con el otro brazo. Acá también ya le tejí los puntos altos al otro brazo. Esta hebra que también tenemos acá donde hemos comenzado la vamos a esconder, y ahora vamos a hacer los bordes que van a ir acá en la parte de adelante. Para tejer esos bordes lo vamos a tejer acá, miren, contando. Esta es la primera fila que hicimos los cuadraditos desde la segunda fila, así que vamos a voltear acá la blusa, y lo que vamos a hacer es hacer igual un punto deslizado acá para empezar a hacer puntos altos desde esta segunda fila de cuadraditos. Entonces acá voy a dejar un cuadradito en el segundo, voy a comenzar, lo vamos a poner así de esta manera para ir tejiendo aquí. Entonces voy a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y adentro de este cuadrado, agarrándolo así, ven, estoy pasando el crochet así por toda esta línea, vamos a tejer. Entonces voy a tejer ahí adentro 4 puntos altos, ahí va uno, y voy a aprovechar en esconder esta hebra. 2, 3 y 4. Me paso al siguiente cuadradito. Ya saben que estamos tejiendo así por esta línea, ven, así que en el siguiente cuadradito voy a tejer igual 4 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 y 4. De esa manera vamos a tejer por toda esta misma línea 4 puntos altos adentro de cada uno de estos cuadrados.
Ya saben que es agarrando así por esta línea y vamos a ir tejiendo por toda esta línea, todo por la parte de atrás. Vamos a tejer así por la misma línea hasta llegar a esta parte y terminar un cuadradito antes, dejando acá un cuadradito al comienzo, igual como hemos dejado acá uno, ya. Así que voy a tejer haciendo así 4 puntos altos en cada uno de estos por toda la línea hasta llegar acá uno antes. Miren, ya di toda la vuelta acá, toda la vuelta del borde, haciendo 4 puntos altos en cada cuadradito. Terminé dejando un cuadradito antes y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y acá mismo hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos dejando una hebra corta que vamos a esconder adentro del tejido. Aquí terminamos igual con las 3 cadenas como empezamos acá, con 3 cadenas, y yo ya he avanzado. Acá le he hecho igual estos vuelos en la parte de acá abajo, también lo mismo que hemos hecho acá. ¿Dónde lo he hecho? Miren, este lo hicimos en contando desde arriba 1, 2, 3, en la tercera fila hemos hecho este. Y este lo he hecho contando desde arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la fila 9, contando desde arriba, hemos hecho estos de acá, que son los mismos que hemos hecho acá, ¿ya? Estos yo ya los avancé de la misma manera. Hice 4 puntos altos en cada agujero, di toda la vuelta hasta llegar acá. Terminé con 3 puntos altos y punto deslizado, dejé una hebra que también voy a esconder. Lo mismo que voy a hacer acá. Miren, y para terminar, acá lo voy a dejar así abierto, me gustó así. Le iba a poner un botón, pero al final me gustó cómo queda así abierto. Ya es opcional, si ustedes desean le pueden poner un botón. O si quieren le pueden hacer cadenitas acá, cadenas en este lado y hacen un lazo. Yo he hecho cadenitas, les voy a mostrar acá, para la parte de abajo, para ajustar un poco, y aquí después igual hacer un lazo aquí y que me quede así. Las cadenas que he hecho abajo son 200 cadenas y las he pasado alrededor. También hice cadenas para la parte de las mangas. También las pasé y en la parte de acá arriba le he hecho el lazo. Para las mangas he hecho 120 cadenas. Ustedes hacen las cadenas que necesiten, la miden. Si pasa alrededor de su brazo, dejan un poco más para hacer el lazo. Miren, acá tengo la de la otra manga, que he hecho 120 cadenas. Y lo único que hice es colocar así la manga, de esta manera, en la parte de arriba. Coloqué las cadenas en la aguja y fui pasando así, cada 2 o cada un punto, ya ustedes ven y lo van pasando, ¿ven? Dejan un poco acá para hacer el lazo y lo van a seguir pasando así de esta manera hasta dar toda la vuelta y listo. Así nos quedaría las cadenas en la parte de las mangas, si es que ustedes quieren hacerle lazo, y en la parte de abajo también. Acá igual les voy a dejar una foto para que vean cómo queda puesta nuestra blusa. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.